Estamos en el Café de Diario 55, hoy con la presencia, como ustedes han visto en la promo, el presidente del Provincial Partido de la Liberación Dominicana, Santiago, Antonio Peña Mirabal, está con nosotros, también es del Comité Central, y ya pues decía nuestro compañero y colega Lenis Tejada, entre los cargos ocupados en los gobiernos pasados del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, como siempre un placer recibirte en esta que es tu casa. Muy buenos días, buenos días. Gracias, yo sé que sí, yo me siento parte, dueño de este negocio, sí, porque mi cercanía con Adalberto, que no es de ahora, sino de décadas, me hace sentir así, y él me lo ha hecho sentir así, que esto es mío cuando yo quiera. Así es que gracias, me siento como si estuviera en mi casa. Qué bueno que sea así, porque los medios de comunicación y los dirigentes sociales, políticos, religiosos, nos necesitamos mutuamente. Yo creo que sí, porque son, ¿cómo te digo?, se complementan. Así es. Los medios difunden lo que nosotros decimos y hacemos, pero al mismo tiempo tienen una gran responsabilidad ante la sociedad de poder comunicar con objetividad y esa comunicación objetiva permite orientar a la ciudadanía. Y eso es muy importante en un país, en cualquier sociedad. Son muchos los temas que abordar en esta mañana con Antonio Peña Mirabal, pero vámonos al pasado fin de semana, donde desarrollaron ustedes actividades, no solamente en Santiago, también el sábado en la capital, estuvieron ustedes desarrollando pues una caravana. Sí, nosotros, pero quisiera concentrarme en lo que ocurrió el pasado domingo aquí en la ciudad de Santiago, donde el Partido de la Liberación Dominicana del municipio de Santiago proclamó la candidatura a alcalde del compañero Víctor Fadul. Es la sindicatura o es la alcaldía que para nosotros representa una importancia vital. Ahí estamos viendo imágenes de los compañeros miembros del comité político que estuvieron presentes. ¿Dónde fue ese acto? Ese acto fue en el centro de convenciones de la avenida Las Carreras, ubicado frente al monumento a los héroes de la Restauración. Es importante significar que ese acto estuvo presidido por el presidente de nuestro partido, el compañero Danilo Medina Sánchez, expresidente constitucional de la República, también por el compañero Abel Martínez, candidato presidencial de nuestro partido, y una delegación de más de 20 miembros del comité político de nuestro partido se dio cita en esa gran actividad. Y decíamos que para nosotros reviste una gran importancia y trascendencia ese acto de proclamación del compañero Víctor, porque para nosotros retener la alcaldía de Santiago representa un hecho, un acontecimiento importante para lo que va a ocurrir aquí en el país en las elecciones presidenciales de mayo. Y yo creo que el compañero Víctor Fadul, a partir de ese acto, todo el partido en el municipio de Santiago, todo el PLD, se pondrá detrás de él para impulsar su candidatura y alcanzar, retener lo que es la alcaldía de Santiago. Sobre todo por el gran trabajo que en estos 7 años de gestión o gobierno municipal ha desarrollado el compañero Abel Martínez frente al Ayuntamiento de Santiago. Lo que se está diciendo es que para ustedes mantener la alcaldía en febrero va a impactar de algún modo en mayo. Indiscutiblemente, no solamente la de Santiago, sino todas las alcaldías del país, va a ser un mensaje que los partidos políticos y ¿cómo se llama?, el posicionamiento que ellos demuestren tener en esas elecciones municipales podría impactar de manera significativa en los resultados de mayo. Pero Santiago como que tiene un matiz, por lo que usted decía, claro, porque es la plaza del candidato presidencial. Pero sobre todo por la gran gestión que en beneficio de Santiago ha desarrollado el compañero Abel Martínez en estos 7 años. Yo creo que
¿cuál fue la última experiencia antes de Abel Martínez de un ayuntamiento aquí en Santiago? Todos recordamos el desastre que fue esa gestión, que sobre todo es importante que la ciudadanía sepa, y con esto no quiero responsabilizarlo ni nada por el estilo, pero bueno que la ciudadanía lo sepa, que el que se perfila como el candidato del PRM por esta ciudad de Santiago como alcalde, fue asesor de esa mala gestión que encabezó Gilberto Cerulle. Fue asesor de esa gestión, entonces... ¿Y Cerulle se dejaba asesor? Bueno, pero figuraba como asesor y cobraba como asesor en el ayuntamiento. Mucha gente que cobraba. Entonces, pero entonces usted, si tiene aspiraciones futuras, ¿verdad? Usted debe de cuidarse a quién asesora, porque mira, por ejemplo, ahora cómo está Rudy Giuliani en Estados Unidos, preso. Y sin embargo, él fue asesor de nuestro presidente en materia de seguridad ciudadana, y con un informe se vendió en la campaña electoral que a los 6 meses, ¿verdad?, si se aplicaban las medidas que ese asesor recomendaba, la violencia y la inseguridad iba a ser reducida en un 50%, y aquí lo que se ha multiplicado. O sea, lo que quiero decir es que los santiagueros tienen que saber, los santiagueros y las santiagueras, a quién escogen como alcalde, y si eso representaría una profundización de las transformaciones que se han producido en estos 7 años en beneficio de la ciudad. Porque hay que estar claro, o sea, en Santiago ha habido una gestión municipal en los últimos 7 años que ha transformado a Santiago. Y solamente puedo citar algunos ejemplos. Por ejemplo, el vertedero de Rafey a cielo abierto, que existía antes de Abel Martínez ser presidente, fue alcalde de la ciudad de Santiago. Ese vertedero, cuando llegaba otoño-invierno, todos recordamos lo que vivimos en Santiago, lo que ocurría con Santiago, cuando el viento cambia de dirección, que normalmente es de este a oeste, y en otoño-invierno cambia de oeste a este. Entonces, cómo Santiago amanecía arropada de esta humareda, y esa contaminación medioambiental ya es parte de la historia de Santiago. Eso tiene años que no ocurre en nuestra ciudad, y eso ayuda, contribuye a lo que es el desarrollo, el bienestar de una ciudad, pero sobre todo a la salud de los santiagueros y las santiagueras. Otro ejemplo está el abandono en que la gestión de Abel Martínez recibió los parques, los espacios públicos de nuestra ciudad, llenos de basura, deteriorados. El propio Abel decía, en las palabras que pronunció el pasado domingo, decía que llenos de gusanos por la cantidad de desperdicio, arrabalizado totalmente. Y sin embargo, nuestros parques han sido en su gran mayoría rescatados de ese estado de abandono, convirtiéndolo en espacios públicos dignos, en espacios públicos seguros, en espacios públicos que nuestra familia santiaguera puede ir a disfrutar de ello y de su bienestar. Pero está el tema también de las instalaciones deportivas que ha creado este ayuntamiento. Son varios bajo techo en Alto del Yaque, el de las Carreras, los Ciruelitos, el Luis Vera, o sea, varios techados que la gestión del compañero Abel Martínez ha desarrollado en beneficio de la juventud de Santiago. Entonces, y ni hablar de decenas de canchas de voleibol y basquetbol que han sido construidas y reconstruidas en nuestra ciudad. Entonces, toda esa obra de gobierno no puede tener un retroceso para los santiagueros. Y por eso es que debemos, el próximo febrero del 2024, garantizar que el Partido de la Liberación Dominicana, esta vez con un joven talentoso, un joven que se ha preparado, como lo es Víctor Fadul, pueda dar continuidad a esa gran obra de gobierno municipal que ha desarrollado en beneficio de todos, sin importar banderías políticas, y que así lo reconocen, que ha hecho el compañero Abel Martínez. El lunes, un concejal, Antonio, de la alcaldía de Santiago y el dirigente del PRM decía de que era una muestra de debilidad, ustedes que dicen tener una fortaleza en Santiago, el desarrollar una actividad en un lugar de muchas limitaciones en cuanto
a participación de adeptos se refiere, que no lo hicieron en un lugar mucho más amplio y que ahí como que se le estaba viendo, utilizar un término, el refajo al PLD aquí. Bueno, todo depende de quiénes asistan a ese evento. O sea, la calidad de un evento te lo da quienes participan en él. Ahí estaban básicamente los presidentes de comités intermedios de nuestro partido, los miembros del comité central y los presidentes de los comités de base de nuestra organización en el municipio de Santiago, que son miles. Entonces, esa maquinaria que había ahí, esa maquinaria que había presente en ese acto, es la garantía de la movilización de los decenas de miles de dominicanos y de santiagueros y santiagueras que votarán en el próximo mes de febrero por la candidatura del compañero Víctor Fadul. O sea que congregar mucha gente en un lugar no te indica a ti, no es un indicador fiable de que eso es sinónimo de triunfo, sinónimo de fortaleza o sinónimo de debilidad. En lo absoluto, en lo absoluto. Esa actividad en ese lugar cerrado, techado, no tiene que ver con la resolución de la Junta. No fue una decisión que se tomó para respetar eso. No, porque es que la Junta cuando dispuso su resolución de admonición, como ellos llamaron, de atención a los partidos políticos con relación al periodo preelectoral, basó esa resolución, como ya han dicho varios juristas expertos constitucionalistas, basó en artículos de la ley electoral que ya han sido derogados. No, pero el 43 no ha sido derogado. Bueno, han sido derogados el 41, el 46 varios, pero el 43 no. Pero que el día anterior estuvieron haciendo caravana. Ah, sí, en Santo Domingo. Sí. Ah, sí, no, esa no fue la razón. O sea, nosotros entendemos, vuelvo y te digo, de que eso es, y el partido ha fijado posición en torno a ese tema, y entiende que es una intención de pretender limitar el accionar. Además, la Constitución, ninguna ley, ningún artículo de una ley puede violentar un derecho que está establecido en la Constitución. Sí, entonces, pero no nos podemos pasar 4 años cada vez en política constante. Bueno, eso es lo que hace... El problema es que nosotros tenemos un presidente de la República que está en política desde el primer día que se instaló en el gobierno. No, pero que está en actividad política. Esa es una práctica de todos los presidentes, por ende, de promoverse a lo largo, pero eso no se puede extender a todos los tipos de candidatos. Todos los presidentes se promocionan con sus proyectos. Correcto, claro. Pero no podemos hacer que los regidores, los vocales, los directores distritales, pero es que aspira a una posición. Pero es que unas elecciones que están al doblar la esquina, las elecciones municipales, ¿cuándo son? Son en febrero. O sea, ¿cuántos meses faltan de aquí a febrero? O sea, son 5, 6, febrero, 5 meses. Entonces, ¿en qué periodo electoral se va a desarrollar como un candidato a regidor que tiene que ser marcado directamente en la boleta, se va a dar a conocer si no es a través de los contactos permanentes en la sociedad con el pueblo? O sea, no hay manera. O sea, eso hay que revisarlo y poder, ese mamotreto de ley electoral que hay. Pero esa ley le hicieron los representantes de los partidos. Muy bien, pero tiene déficits. Un déficit es eso, un periodo para poder un desconocido salir y poder ser candidato, necesita un espacio de tiempo para poder difundir su pensamiento, para poder difundir su imagen y que sea conocido, con acciones en el seno del pueblo. Es que no se corresponde la crítica a la ley por parte de los partidos que aprobaron la ley hace meses atrás, hace un año atrás. ¿Quiénes son los senadores, los diputados de todos estos partidos? Ahora desconocen la ley. Este no es el momento de desconocerla. Bueno, pero es cuando se discute en la Cámara. Claro que sí, cuando se discute. Y usted y yo sabemos que los partidos bajan línea sobre cualquier pieza legislativa que se esté discutiendo. A veces se toman decisiones que necesariamente tienen que ser revisadas, porque tú la tomas bajo un espectro que está ocurriendo sobre una situación que está ocurriendo en un momento determinado,
que no necesariamente se mantiene en el futuro. Entonces tú lo que haces es que las leyes son para ejecutarse, observarse y ver sus debilidades y fortalezas y modificarse en el momento. Pero hay una realidad, o sea, un periodo de campaña, de pre-campaña, necesita un espacio de tiempo necesario para poder desarrollarse. No es lo mismo un presidente de la República que inicia desde el primer día con una parafernaria, con el Estado, con los recursos públicos detrás de él, saliendo diario en todos los noticieros, en todos los periódicos del país, a un candidato que no tenga esa ventaja. Entonces, todo eso hay que equilibrarlo dentro de una ley electoral. Lo que es igual no es ventaja. Ahora ustedes tienen esa Pero claro ventaja. que sí, pero por eso digo que todo eso debe de desapasionadamente mirarse y hacer una ley que permita poder convivir con el país sin esa cosa que tú dices porque es cierto, a veces no es conveniente estar permanentemente en un proceso. Por ejemplo, ese hecho de que las elecciones municipales y congresuales, las municipales, sean en tiempos diferidos y todo eso hay que revisarlo, porque son modelos que funcionan en otro tipo de sociedades, no en sociedades como la nuestra. Vamos a tomarte un café, Antonio. ¿Cómo no? Así es, recibimos a Xiomara Fernández con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. 3 presentaciones, Suardit, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Antes de irnos al corte, para cerrar con el tema ya de Sí, Víctor sí. y venir después del corte con otros temas. Antonio, ¿cómo se explica que después de todo eso, que creo que la mayoría de los santiagueros están de acuerdo con la gestión de Abel Martínez, de lo exitosa de la gestión de Abel Martínez en todos estos campos que usted ha marcado, ¿cómo se explica que además de eso, siendo Víctor Fadul un candidato con una tasa de rechazo, al menos hacia afuera, ¿verdad? Porque hay algunos que yo creo que se terminaron yendo, que no favorecían el tema de la familia y todo eso, pero Víctor parece un político con muy baja tasa de rechazo. ¿Cómo se explica lo del PLD con la buena gestión, Víctor baja tasa de rechazo? Todavía las mediciones están dando al candidato del otro partido, del PRM, como puntero para ganar aquí en Santiago. Mira, Víctor apenas ha sido proclamado y tiene 4 días hoy de su proclamación como su candidatura. Cualquier esfuerzo que él estuviese realizando antes del domingo era a título personal, a título de sus aspiraciones personales, pero no con un sostenimiento firme y decidido de toda la militancia y la maquinaria política que representa al PLD en el municipio y la provincia de Santiago. Pero el otro ni siquiera ha sido proclamado, sí, pero, el del otro partido. Pero el otro fue ya candidato. Ya. Y fue candidato precisamente en un momento en que en el país se creó una ola en contra del Partido de la Liberación Dominicana, en contra del gobierno, en contra de la continuidad del PLD en el poder. Él fue favorecido con esa ola en ese momento y en el subconsciente de la gente queda eso. Entonces, ¿qué pasa? En el 2024 la ola será como a favor o en contra del gobierno. Bueno, eso lo veremos. Bueno, no, ya se está sintiendo. Mire, hermano, yo fui ayer a Edenorte a reclamar una facturación que me llegó de manera abusiva, A usted también. con un consumo que ellos dicen que yo tuve que no es cierto, ¿verdad? Y de cada 10 personas que había en Edenorte ayer, yo visto por mis ojos, habían alrededor de 8 o 9 que iban con el tema del reclamo, del abuso, además de los apagones. Pero cuando voy, y si lo puedo decir, lo digo, al Encanto a comprar, en los pasillos yo lo que me encuentro, una piña 150 pesos, una libra de yuca 40 pesos, los plátanos a 3%. Pero ¿y cuándo se ha visto esto? Entonces, ¿tú crees que con esa situación económica que está atravesando el pueblo dominicano se va a crear una ola en favor de ese gobierno? Eso va a depender.
Bueno, yo creo que la ola será en contra y el candidato del PRM, que fue el desfavorecido con la ola positiva, se va a tener que tirar esta ola negativa en el 2024. ¿Gana con o sin alianza el PLD aquí en Santiago? El PLD siempre ha sido, siempre ha sido, ha permitido, ha realizado, ha sido pro alianza. Y siempre digo, recordemos cómo el Partido de la Liberación Dominicana asciende al poder por primera vez en el año 1996. Que aunque el doctor Joaquín Balaguer dijo que era un apoyo, ¿cómo fue la expresión que él utilizó? Un apoyo sin compromiso, algo así. Pero fue producto de una alianza. Y todos esos partidos pequeños que en ese momento acompañaban al Partido Reformista, apoyaron el Frente Patriótico que se constituyó y que hizo posible que el Partido de la Liberación Dominicana asumiera por primera vez el gobierno dominicano. Y posterior a eso, después nuestro partido constituyó lo que se llamaban, ustedes recuerdan, el Frente Progresista, donde habían 10, 12, hasta a veces 15 partidos minoritarios apoyando las candidaturas de nuestro partido. O sea, nosotros siempre hemos sido pro alianza. No estamos en contra de ningún tipo de alianza que pueda favorecer los mejores intereses del pueblo dominicano primero y luego los del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces la reticencia o sea que de Abel, estamos abiertos. La reticencia de Abel y de Danilo hace unos meses atrás y de Mariotti era con la fuerza del pueblo, de manera específica. El tema de la fuerza del pueblo y es lo que es lo que debemos tener claro, de que lo primero tenemos que partir de una realidad. La situación política actual de la República Dominicana, el escenario político que se está viendo, es que aquí hay una solución de segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales en el 2024. Entonces, en ese escenario, tú tienes que tener muy bien claro quién va a ser el que va a competir con el gobierno. Es decir, de las tres fuerzas, una, porque no podemos aquí venir a hablar lo que no es, el PRM lidera vamos a decir, la preferencia electoral en este momento, pero no con la cantidad de puntuación necesaria para tener una definición en primera vuelta. Entonces las otras dos fuerzas son las que se van a batir por estar en segundo lugar. Entonces, para tú hacer algún tipo de alianza con esa fuerza que va a competir contigo, tú tienes que tener mucho cuidado. Porque cuando tú vienes a ver, estaría afilando cuchillo para tu propia garganta. Y si tú quieres, en unas elecciones presidenciales de segunda vuelta electoral, o ser el que va a competir con el que quede en primero, entonces en una alianza tú no puedes fortalecer a quien va a competir contigo por el segundo lugar. Entonces, eso es muy delicado y a eso se debe la posición que en un momento determinado tuvo nuestro partido respecto a ese tipo de alianza. Vamos a publicidad. No se respetan los acuerdos, parece. Bueno, es que nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo con la fuerza del pueblo en ese sentido. Para apoyar en una segunda vuelta. No hay ningún tipo de acuerdo. Ha habido una propuesta. Ha habido una propuesta de nuestro partido, de nuestro candidato presidencial, de que el que quede en tercer lugar apoye al que quede en segundo lugar y ratificado en el acuerdo Rescate RD anunciado por el presidente del PRD. Es decir, que habrán otros acuerdos, como anunció el presidente del PRD, Miguel Vargas, que era el primero de 3 acuerdos que se... Él está mediando entre las dos fuerzas políticas y su propio partido para lograr constituir un frente opositor que pueda desalojar en el 24 al PRM del gobierno. Vamos a publicidad y así disfrutamos del café. Antonio Peña Mirabal está con nosotros, presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Volvemos.
Antonio Peña Mirabal está con nosotros en el café de Diario 55, presidente provincial, PLD, Santiago. Con él pues compartimos el café de Diario 55. Hace un momento, antes de llegar, tuvimos nosotros en línea al padre Roberto Guzmán, jesuita. Está asignado a la zona fronteriza, específicamente en Dajabón, y nos hablaba del tema que hoy está ocupando toda la atención de República Dominicana. Y le preguntaba sobre unas declaraciones del exfuncionario Claude Joseph. Dice que Luis Abinader está explotando políticamente el tema para ganar y consolidar los votos. Estamos en un proceso electoral. ¿Usted tiene la misma opinión? Mire, el tema haitiano siempre ha sido un tema muy delicado para todos los gobiernos por la relación histórica que con ese pueblo ha tenido la República Dominicana y por acontecimientos que a lo largo de la historia han sucedido con relación al pueblo haitiano. Sin lugar a dudas, ese tema muchas veces ha sido utilizado no solo por el presidente Luis Abinader, sino por muchos presidentes, algunos presidentes lo han utilizado como tema cuando presentan algún tipo de debilidades en el ejercicio de sus funciones. Pero es importante que quede claro que el Partido de la Liberación Dominicana apoya cualquier decisión que sea para garantizar el bienestar no solo de los dominicanos que viven en nuestra frontera, sino también de todo el pueblo dominicano, su soberanía y su independencia. Ahora bien, nosotros tenemos que diferenciar entre una amenaza real y lo que está ocurriendo actualmente con el tema ese del canal. ¿No es real lo que se ha vendido? No, lo que yo creo es que se ha magnificado, que lo que está ocurriendo no es para tener la magnitud de lo que se ha a través de los medios de comunicación y a través de la parafernalia estatal, todo lo que se ha hecho. ¿No requería convocar el Consejo de Seguridad? Se ha magnificado de una manera tal que ahora mismo, bueno, aquí subiendo yo cuando venía, o que echaba a un señor conversando con otro ahí en la calle que decía, aquí porque no hay 50 hombres como yo que agarremos todo esto haitiano y lo matemos y lo saquemos del país. O sea, ese no es el tema. Y con acciones de esa naturaleza dirigidas desde el Estado, lo que se persigue precisamente es crear un estado de ánimo en la población que solamente nos perfilemos hacia ese tema. Yo les pregunto a ustedes, la obra que inauguró el presidente Luis Abinader, la canalización de parte del arroyo de Gurabo, ustedes han visto esa obra, ¿verdad? Sí. Esa obra, compárenla con la fílmica de lo que ustedes están viendo que está ocurriendo en Haití con relación a la supuesta canalización de las aguas del masacre. ¿Se comparan esas dos obras? En lo absoluto. En lo absoluto. Entonces, eso es, señores, una obra de canalización de un río, una obra de ingeniería y no de cualquier tipo de ingeniería. Fíjese, esa obra de un arroyo, ustedes ven la magnitud, de la amplitud, de los niveles, de las inclinaciones que deben de tener las paredes. Concreto, allí lo que están es pegando bloques en una zanja que han hecho, por Dios. O sea, nosotros velamos porque nuestro país y nuestra soberanía respecto a Haití no se toque ni con el pétalo de una rosa, pero también criticamos que el gobierno de Luis Abinader, en su afán de querer ocultar la realidad por la que atraviesa el pueblo dominicano hoy día, que es lo que yo decía en mi intervención anterior, de un problema de energía eléctrica, una crisis energética que existe en nuestro país. Señores, aquí Danilo Medina dejó resuelto el tema de los apagones, lo dejó resuelto y hoy hemos regresado a los apagones de manera sistemática, creando todo lo que esto representa para la población. Entonces es falso que los apagones los tenían los PLDistas. ¿El qué?
Es falso que los apagones los tenían los Pero PLD. venga acá, mi hermano. Eso fue lo que dijo el gerente de Norte. No, hombre, pero ese fue el que dijo. ¿Usted vio eso? No, pero que anteriormente él había dicho que era una culebrita que había por allá arriba también. Yo me río porque O sea, la expresión de Danilo, de que apagones del diablo. Apagones del diablo. O sea, entonces ese era un tema que Danilo dejó resuelto en este país, al grado que yo conozco personas que me dicen, óyeme, yo he tenido que salir a comprar un juego de batería porque la que tenía mi inversor por desuso se dañaron. Y ahora con el tema del regreso de los apagones. Entonces, eso no hay nada más molestoso para una persona, para un hogar, que volver a haber vuelto nuevamente el tema de los apagones, el tema de la comida. Pero señores, y el tema educativo en la República Dominicana, el desastre que ha habido en estos 3 años de gobierno. Óyeme, el país todavía no tiene una explicación de los 1.200 millones de pesos que el propio presidente de la República anunció en su discurso de apertura de año escolar, de este año escolar, que dijo que había distribuido 1.4 millones de libros de texto y que eso le había salido al país por 1.200 millones de libros con faltas ortográficas, con falta de conceptualizaciones equivocadas. Y sin embargo el país, aquí no hay nadie llamado por el Ministerio Público Independiente para explicar eso. Pero el ministro desmintió lo de las faltas conceptuales. Bueno, yo te remito que veas el programa especial que hizo la periodista Nuria Piera el sábado pasado, donde con técnicos especialistas en la materia, ¿tú me entiendes? Demostraron que ahí hay conceptos, y ella presentó el libro de matemática, conceptos para un niño de 8 años que ni siquiera para un estudiante universitario podía ser aplicado. Pero eso no es un error conceptual, es un error pedagógico. No, metodológico. No, perdón. No, conceptual. O sea, bueno, pero es que la pedagogía y la didáctica deben estar equilibradas de acuerdo a quien tú se la vayas a aplicar. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tú le expliques a un niño de 8 años una ecuación que a un adulto de 20, de 30. Sí, pero los especialistas que intervienen en la producción de un libro de ese tipo son distintos. Hay un especialista de contenido que va a marcar lo conceptual y otro didáctico, y otro pedagógico, metodológico que va a indicar lo Pero didáctico. Cuando tú agarras eso y ves y analizas y tú dices, y nosotros, ese concepto que está explicado, cuando se habla de errores conceptuales, está hablando de que ese concepto que está aplicado a un libro que va a un niño de tercero, del primer ciclo de básica, ese niño no está en capacidad de entender eso. Entonces, a este país no se le ha dicho todavía nada con relación a ese tema y fueron 1.200 millones de pesos que, como él dijo cuando llegó a asumir que el 4% de la educación se había ido al zafacón, esos 1.200, ¿a dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Pero los 3.600 millones de pesos que él mismo denunció a su llegada, que se invirtieron en libros digitales, y que la misma periodista Nuria Piera, un trabajo también que hizo, determinó que un chofer aparecía como autor de uno de esos libros. Por Dios, y a este país no se le ha dicho nada sobre ese tema. Entonces es un tema cuando hay cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Y la caretía, los apagones y todo ese tipo de cosas, hermano, el gobierno no la está pasando bien. Todo ese acomodaticio mercadológico, mercantil y ¿cómo se llama? Y de marketing que hay en torno a la figura del presidente del gobierno, eso es puro artificial. Mire, usted no estaba aquí que cuando tuvimos la conexión con el padre, y vuelvo a mencionarlo, porque él, algo parecido a lo que usted está diciendo, declaró, de que esto se había dimensionado. Está magnificado. Y que la prensa le ha dado una titularidad en los medios que realmente no va con lo que se está haciendo. El gobierno, Entonces, no la prensa. Que el gobierno está detrás auspiciando todo esto. El gobierno está magnificando, yo no digo auspiciando, porque lo que se ha dicho es, en Haití no hay gobierno, es lo primero, o sea, eso es un estado fallido hace mucho tiempo. Sí. Y que quien está detrás de ese hecho son personas particulares, un empresario, se ha dicho, incluso en las redes han dicho que hasta amigo del presidente Abinader es esa persona que está en esa labor.
lo cual yo desconozco totalmente. Entonces, el gobierno lo que ha es magnificado el evento, lo ha magnificado para lograr lo que está logrando, que la gente en el pueblo se olvide de los apagones, se olvide de la alta tarifa eléctrica, se olvide de la carestía de los artículos de primera necesidad y ponerlo a hablar de ese tema, una semana, 2 semanas, ¿tú me entiendes? Eso es lo que nosotros decimos. Ahora, el gobierno naturalmente tiene que velar por la soberanía de la República Dominicana, pero en la magnitud que corresponda, no tratando de vendernos a nosotros, al pueblo dominicano, una situación que el propio gobierno sabe no representa ninguna amenaza. Óyeme, Haití no está en capacidad de amenazar absolutamente nada en República Dominicana. Y muy por el contrario, lo que se ha anunciado sí va en perjuicio de sectores económicos dominicanos. Señor, esa frontera vive del comercio con Haití. Así es. Vive del comercio y ahí hay que ver que un día que usted cierre son millones y millones de pesos que dominicanos pierden producto de la falta de negociación con los haitianos. Nos ha llamado la atención que incluso al candidato presidencial del PLD, el honorable alcalde Abel Martínez, se le llegó a acusar en un momento dado de que era monotemático con el tema haitiano. Nos ha llamado la atención que ante esta situación no hemos visto un pronunciamiento, una declaración de Abel Martínez sobre este tema. Bueno, Abel es candidato presidencial del PLD y ya no es lo mismo cuando tú enfocas una cosa sin tener ese título que teniendo este título. ¿Tú entiendes? O sea, yo me imagino que él estará madurando la idea. ¿Le han pedido que no hable? No creo. ¿Le han aconsejado eso? ¿Y esto no es un tema que empezó con Danilo Medina en el 18, esto del canal? No sé, no tengo información, no tengo esa información. Pero lo que sí es que, al modo de nosotros ver las cosas, se ha magnificado de una manera tal que busca bonos políticos para la figura presidencial y el gobierno. O sea, porque todos sabemos que cuando se habla de Haití, a este país se unifica en torno al presidente que sea, en cualquiera, por lo que ha ocurrido históricamente con esa vecina nación. Tenemos que aprovechar su experiencia de Estado, Antonio, para preguntar a veces de temas diversos. Claro. En el día de hoy, la Contraloría General de la República da a conocer 19 informes de auditorías que se han hecho y se destacan, entre otras, una de Promesecal, en la que usted estuvo al frente ahí. ¿De mi gestión? No de esa gestión. Pero usted conoce tanto el ministerio como de Promesecal, y se está hablando de una diferencia entre el documento de Excel que se maneja en la parte contable y lo que hay registrado en el sistema administración de bienes. El CIGEF. Es exacto, una diferencia de más de 138 millones. Parece inusual que el gobierno desde la Contraloría publique cosas así. Mira, ¿habrá alguna intención política? Mira, dos cosas. ¿Sí? Dos cosas. Primero, el gobierno auditarse a sí mismo y querer vender eso como una muestra de transparencia, eso es un disparate. O sea, esa es otra de las cosas para poder atontar a la gente. O sea, la Contraloría General de la República es una unidad del gobierno, depende del gobierno. Quien nombra al Contralor es el presidente Luis Abinader. Entonces el gobierno no se puede auditar a sí mismo. Cuando digo que no se puede auditar a sí mismo, es con los fines, ¿verdad?, de que le está dando uso a este gobierno. La Contraloría es antes de tú ejecutar una operación y lo que busca es que tú cumplas. Entonces, la Contraloría se está desdiciendo a sí misma. Porque si la Contraloría ha encontrado falla en alguna institución, todos esos expedientes, antes de ser pagados por la Tesorería Nacional, pasaron por la Contraloría. Y la Contraloría es la que da el visto bueno para que pague o no pague. Interesante este enfoque. Entonces, si tú le diste el visto bueno para que pagara, entonces, ¿cómo me viene a decir ahora que hay irregularidad? Esto es populista. Eso es parafernalia propagandista, eso es propaganda política.
totalmente, propaganda política. Ahora, tú me dices, las empresas tienen una unidad de auditoría interna, correcto, para eso mismo que hace la Contraloría, para examinar el expediente antes de ser pagado, y si hay una deficiencia, si hay una falencia en ese expediente, entonces la Contraloría tiene que decir, no, usted no puede pagarlo, usted tiene que completarle esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo va a venir ahora a decir que hay irregularidad? Entonces, a quien hay que mandar para su casa es al Contralor, que aprobó eso. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, y lo segundo que quiero decir es lo siguiente. Hay que tener cuidado con enjuiciar los informes de auditoría que se generan producto de una auditoría, y excúsame la redundancia, porque a veces se ponen enunciados que confunden a la opinión pública. Una diferencia contable no necesariamente significa que ese dinero se lo robó quien estaba al frente de esa institución o que es un déficit real. Pueden ser errores de registro, y que cuando tú vas a la documentación, examina y dice, pero espérate, que hay un mal registro. A mí me plantearon cosas así, pero se olvidaron de que yo soy contador público autorizado, con experiencia, con ejercicio de 40 años. Y cuando me lo fueron a plantear, auditores de la Cámara de Cuentas, digo, mi hermano, pero es que usted está considerando esto y esto, que no procede. Pero usted tiene razón, es verdad. ¿No entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de diferencia entre registro en una base de datos de Excel que es fuera del sistema que tiene que gestiona la finanza pública gubernamental, porque y si el que digitó la información en Excel entró un número por otro o una cifra por otra o no entró la cifra que corresponde, y sin embargo lo que va al CIGEF ya son lo que está sustentado y está revisado por la Contraloría. ¿De acuerdo? Ya. O sea que hay que tener un poquito de cuidado con ese tema. Tenemos que ir a publicidad, ya regresamos con los minutos finales. Antonio Peña Mirabal está con nosotros en el café de Diario 55. Regresamos en breve.
Entramos en los minutos finales en esta conversación con Antonio Peña Mirabal, presidente del Provincial, Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santiago. Mire, aquí hemos tenido varios dirigentes de la cúpula PRMista y como que no se ponen de acuerdo con las cifras que dan en cuanto al posicionamiento del PRM en Santiago. Muchas visitas del presidente de la República, hablan de la inversión que está haciendo el gobierno con relación a las inversiones pasadas del PLD, Producto Interno Bruto, y que ellos están en estos momentos sobre el 50% en Santiago. Y a veces uno pues quiere debatir teniendo en consideración de que el alcalde y candidato presidencial del PLD de Santiago y que de alguna manera esa estructura debe hacerse sentir aquí. ¿Cómo está la situación desde el PLD aquí? Bueno, si el presidente viene con mucha frecuencia, y creo que este mes ha venido cada fin de semana a Santiago, es por algo. Ellos saben que aquí en Santiago el Partido de la Liberación Dominicana le está dando la batalla. Está dando la batalla y nosotros el posicionamiento que tenemos cada día lo estamos fortaleciendo. Aquí hay una competencia cerrada entre tanto de partido a partido como de candidato a candidato. Hay una partida cerrada, eso lo sabe el gobierno y por eso es que incluso hasta una casa se compraron aquí o habilitaron para el presidente pernoctar. Sí, pero eso ya lo había ofrecido en campaña incluso. Bien, pero nada que ver con quizás. Pero por la importancia que tiene Santiago, Entonces, nosotros estamos trabajando y nosotros estamos todos los días, nuestros candidatos, nuestros precandidatos, diputados, regidores, alcaldes, directores de distrito, vocales, ahora con el compañero Víctor, que le hemos dado la oportunidad que esta semana nada más la use para ir a medios de comunicación, pero que a partir de la semana que viene ya es para la calle que vamos con él. O sea, todo eso crea una efervescencia en la ciudadanía y le recuerda al Partido de la Liberación, le recuerda a la población que nuestro partido está ahí y que no es cierto todo lo que se ha querido decir de nuestra organización política. O sea, nosotros estamos en Santiago en una posición electoral, en el electorado de la provincia de Santiago, privilegiada. A la gente le gustan números, Antonio, y números. Es que, ¿cómo te digo? O sea, adornar los números dichos por parte interesada pierden muchas veces su sentido. Depende de quién lo diga. Sí, pero entonces yo prefiero decir que estamos compitiendo y que hay una situación estrecha de margen entre el PRM, que hay que reconocer que está liderando la posición, pero con un PLD que le está pisando los talones y con una combinación, y esto sí te lo debo decir porque nosotros tenemos estudios de varios meses, venimos sistemáticos, con una tendencia de caída libre del presidente y subida de nuestro candidato presidencial, donde llegará un momento que nosotros entendemos que para el mes de enero, a más tardar, ya el compañero Abel Martínez estará sobrepasando en cuanto a simpatía, si se mantiene ese comportamiento que nosotros tenemos de manera sistemática. O sea, que no solamente es en lo del partido, sino a nivel presidencial. Claro. Está por encima el presidente de la República. Sí, claro que sí. No, yo no gano nada con decir que no aquí en este programa, pero lo que te quiero decir es que los estudios que nosotros tenemos, nosotros todos los meses, cada mes y medio, cada 45 días, estamos haciendo mediciones de manera sistemática. Y lo que hemos visto en las últimas 3 es la tendencia de que el presidente ha venido bajando de manera consistente y nuestro candidato presidencial ha venido creciendo. Y que en el mes de enero, a más tardar, eso se va a cruzar y se va a invertir. Antonio, brevemente, ya estamos sobre el tiempo. Usted que ha sido formado políticamente bajo la filosofía política del profesor Bosch, conoce su pensamiento político. ¿Qué de cierto hay que Bosch estaría de acuerdo con el gobierno de transparencia que está ejecutando y de honestidad que está desarrollando Luis Abinader? Es que Bosch, el pensamiento de Bosch trasciende
cualquier pronunciamiento que cualquier persona pueda realizar. Bosch es Juan Bosch, su actuación política está ahí y creo que es un atrevimiento de parte de una persona que no conoce el pensamiento de Juan Bosch, porque no creo que el presidente Luis Abinader se haya leído absolutamente nada de Juan Bosch, pretenda comparar los desaciertos que ha habido en su gestión con el ideal de Juan Bosch. O sea, para poder hablar de Juan Bosch y para poder ponerlo como referencia, usted tiene que tener toda la autoridad moral para poder hacerlo. No todo el mundo puede hablar. Es más, voy más allá. Hay PLDistas que no pueden hablar de Juan Bosch. Ahí está. Bueno, y sobre todo la gran diferencia, el profesor Juan Bosch promulgaba más por los desposeídos, en contra de los tutumpotes. Su campaña en el año de regreso de 1962 fue precisamente la de los hijos de Machepa contra los tutumpotes. Y eso lo entendió el pueblo dominicano y le dio preferencia. Juan Bosch fue un abanderado de lo más desposeído del pueblo dominicano. Y es lo mismo ahora. ¿Eh? Es lo mismo ahora. ¿Cómo así? Este gobierno. Pero, señores, a Punta Catalina, ¿a quién se la entregaron? Y todo lo que se está desarrollando en el sur profundo del país, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo quién se la entregaron? Pero a Punta Catalina no se ha sabido. En un fideicomiso, y ahí no se sabe lo que está pasando. Dice Ahí no se Guido sabe lo que que estaba está en una pasando. popicracia, ¿es así? Bueno, si tú tomas ministro por ministro, cabeza por cabeza, quiénes son y cuál fue su declaración jurada, tengo que darle la razón a Guido. Si tú tomas, por ejemplo, Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, ¿cuánto declaró su patrimonio? 700 millones y pico de pesos. Ito Bisonó, ¿de quién es hijo? ¿Cuánto declaró? 300 y pico de millones de pesos. Nuestra vicepresidenta Raquel, ¿cuánto declaró en su declaración? Pero ya está mal eso. Pero no está mal. No está mal. Ahora, lo que está mal es... Yo no pondría uno muy pobre a administrar. No. Lo que está mal es lo siguiente. Es que tú, porque tú eres de esa cúpula rica, te olvides de los pobres cuando has sido electo, ¿verdad?, para gobernar para todos. Aquí lo que ha habido es un presidente rico que declaró 4.500 millones de pesos, de los cuales, ojo, 2.500 están en un paraíso fiscal, porque no creía, me imagino que ahora creerá, en un paraíso fiscal. O ustedes se olvidaron de los Pandora Papers, sin pagar impuestos allá, y lo saca del territorio nacional. Pero entonces, usted sabe, usted es contador, usted sabe que un asunto de bueno, empresa. no, Eso no. Regularmente los paraísos Usted sabe. fiscales es para elusión. Pero como O va sea, una cosa estemos va la claros otra, con eso. como va una cosa va la otra, Antonio, ya estamos sobre el tiempo, pero está interesante el tema, porque 2 horas no con es Antonio. peor tú venir de la pobreza y hacerte millonario en un gobierno. Eso es sancionable, claro que sí. Y yo, en el caso particular, Antonio Peña Mirabal, condeno totalmente eso. El uso de los recursos públicos para enriquecerse. O sea, el que haya hecho eso no solamente desconsideró el pensamiento del profesor Juan Bosch, sino que también le faltó a el pueblo dominicano. Y de eso O muchos sea, compañeros suyos. eso yo no se lo permito absolutamente a nadie. Y el que lo hizo y se le demuestre que fue ilegal que lo hizo, tiene que pagar la consecuencia. Gracias, Antonio Peña Mirabal, que ha estado con nosotros en este café de Diario 55, un día bastante interesante, hoy jueves 14 de septiembre. Gracias a ustedes. Antonio Peña Mirabal es el presidente del provincial del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Esta noche recuerda elecciones 2024. Mañana, después de la misa, aquí nos juntamos, Dios delante. Que la pasen bien.